cinética, cuál es la condición de salida del reactor. Es bien importante, porque si eventualmente ustedes tuvieran una déjenme ponérselas, una curva que fuera, vamos a ponerlo así. Entonces, esa es una curva ficticia, ahí la altura del rectángulo estaría fija aquí. ¿Sí me explico? Esto es lo que yo le estoy diciendo, que son las condiciones de salida. Entonces ustedes tendrían aquí una relación, ¿no? De acuerdo a esto, que iría hasta aquí arriba. Y entonces la altura del rectángulo cambia, ¿no? Entonces aquí tendrían ustedes, ese sería el rectángulo correspondiente, todo esto sería el rectángulo correspondiente a esas nuevas condiciones. En el caso que nos ocupa, dado que tenemos esta curva, que es la real, ¿sí? La altura de la salida es esta. Y eso es lo que me fija la altura del rectángulo y es lo que yo uso para calcular el espacio-tiempo, que me da 1.8 minutos. Aprovecho pues la pregunta que me hacían ayer por correo para enfatizarlo, ¿no? Independientemente que creo que lo expliqué cuando les contesté el correo, lo quería enfatizar pues, si hubiera gente que tuviera alguna duda al respecto de esto. No sé si hay alguna duda, más claro o los confundí más. Profe, yo tengo duda exactamente en el 3.23. Ve que tenemos tau que es 1.2 menos 0.3 y lo A ver, a ver, a ver, multiplicamos a ver. ¿Cuál problema es? el 5.23. Sí, 5.23, que es el ese. flujo pistón. No, es el El de... tanque agitado, perdón. Ajá, Ajá, ¿cuál es exactamente. la bronca? A la hora de calcular el espacio-tiempo, cuando ¿Sí? tenemos 1.2 menos 0.3 y lo multiplicamos por 2, ese 2 es... ¿qué es? A ver, aquí está. Ajá, el dos es el que me causa duda. A O sea, ¿por qué ver, multiplicarlo por 2? ¿dónde está dónde? Ese tiene una razón de ser, no sé. No, permítanme, déjenme ver mis apuntes aquí, los que estaba haciendo sobre la marcha, porque a veces puede ser más claro. Espérame un segundo. Ah, el 5. No tengo apuntes. A ver, déjame ver entonces. Calcular. Tenemos esta concentración inicial, tenemos una conversión, lo cual nos da una salida de 0.3 también, ¿no? ¿Dónde está la curva? Aquí está. También esto es lo que tenemos aquí, ¿no? Y, a ver, ¿qué más? El tau es igual a... Tau es 1.2, que es el que está aquí, no, pero este 1.2. Es el área del rectángulo, Es profesor. que se refiere al de arriba, ¿no? No, el de abajo, el que tiene No, abajo la no, gráfica abajo. es que aquí está, aquí a lo mejor la confusión está aquí. Esto de acá corresponde a esta área. Si se fijan, es 1.2 a 0.3 y el 2, ¿de dónde sale ese 2? ¿Qué no es el valor de la ordenada del DRA? Sí, Ajá, profe, es de la Es el altura RA, para el de la perdón. altura del rectángulo. rectángulo. Perfecto, ahí estamos. Exactamente. El 1 entre el punto 2
corresponde, o punto 3, más bien, perdón, punto 3 corresponde a un R, 1 en R de 2. Ahí está la respuesta. Pero, ojo, esto de aquí corresponde al problema, al problema en el que estamos considerando 1.2 a punto 3. ¿Sí quedó claro lo del 2? Sí, profe, gracias. Sí, ¿no? Ahora, si le cambiamos, bueno, esta es la primera parte del problema, perdón. Ahora, la segunda parte del problema o la tercera parte del problema es cuando lo abrimos de 2.4 hasta punto 3. Y ahí vamos en 2.4 por 2, que sigue siendo el 1 en R, que es 4.2 minutos, el espacio-tiempo, contra 1.8 cuando tenemos de 1.2 a punto 3. ¿Ok? Pero seguimos con el mismo criterio. Si se fijan, el área del rectángulo la fija, la altura del rectángulo la está fijando el término de salida, la concentración de salida. ¿Alguna otra duda? Yo, doctor. Ya Edgar. claro, ya quedó claro. Bueno, vámonos. Doctor, Ese era el paréntesis que quería hacer respecto a esto, porque sí me preocupó que pueda haber dudas al respecto. Doctor, Dime. yo el problema 5.22, doctor, tengo duda en mi tiempo. Bueno, es que a usted le quedó de 17 punto y algo más o menos, ¿no? El espacio-tiempo quedó... Sí. Ese precisamente. Ese 17. 17. A mí me dio... 17.2. Sí, Sí. sí tengo duda en ese cómo se calculó, porque a mí me quedó, bueno, lo hice y me quedó de 19, doctor. Pues, ¿cuántos intervalos pusiste? Acuérdate que el número de intervalos debe ser par. Yo creo que este valor que estoy poniendo aquí anda del orden de 6 intervalos. A ver, el mecanismo, ¿cómo proceder a evaluar el área bajo la curva? Primero, definir el rango sobre el eje de las X, ¿verdad? En el que se van a mover de 1.5 en este caso a 0.3. ¿Estamos? Siguiente paso, dividan este intervalo que está aquí, que estoy señalando con la flecha, entre el número de intervalos pares que van a proponer. Entre 4, yo diría un cálculo así muy rápido, muy ranchero, digamos, perdonen la expresión, sería poner 4, ¿no? Ya 2 intervalos, pues sería el colmo. No van a tener absolutamente nada de exactitud al asunto. Pero el mínimo sería 4. Entonces lo que dirían ustedes es, bueno, 1.5 a menos 0.3 entre 4. Luego, ¿cómo proceden para que les quede la variación de los intervalos justo en el intervalo que están manejándose? Bueno, a este valor de 0.3, agréguenle el valor que obtuvieron de dividir entre el número de intervalos. Y así sucesivamente se van intervalo por intervalo y van a cerrar en la parte derecha, van a cerrar correctamente, ¿no? O sea, porque este valor de aquí a acá, ¿cuánto es? Son ¿cómo se llama? 1.5 menos 0.3, déjenme ponerlo. 1.5 menos 0.3, estaríamos hablando de tener 1.2, ¿no? Y si yo lo divido entre 6, significaría que estaría subiendo 0.5, aquí a 0.3 le agrego 0.2, entonces sería 0.5, andaría por aquí, 0.7, 0.9, 0.11, 0.13 y 0.15. O 1, perdón, 1. Ya aquí 0.7, 0.9, aquí 1.1, 1.3, 1.5. ¿Sí lo ven? Pero Sí, yo no sé si tuvieras algún error ahí al respecto. Y la otra reglita
la que tienen ustedes que respetar es la alternancia del el primer término que no va afectado por ningún número, Y0, y luego van a alternar 4, 2, 4, 2, 4, 2. Al final, el previo al último debe quedar con 4 y el final vuelve a quedar sin el numerito. Esas son las reglas. Y lo único que tienes que hacer es aplicar esta fórmula que está aquí, que la pusimos, esta fórmula que está aquí, y la resuelves. Si te fijas, aquí está alternado 4, 2, 4. Si este fuera el último, el previo, aquí estaría Y4. ¿Sí me explico? Y si te fijas, tendrías 1, 2, 3, 4 más Y4, que sería 5. No confundir. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor, gracias. Entonces, nada más chécale bien ahí cuántos intervalos pusiste. Y bueno, 19 podría a 17 y fracción, pues yo calculo que aquí hay cierto grado de incertidumbre por la forma de la curva también, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, que nos ocupa, si te fijas, punto 3, punto 5, punto 7, ahí no hay problema porque tiene los valores, pero ya de punto 7 a punto 9 tendrías que interpolar. A 1.1 tendrían que interpolar y ahí la forma de la curva es la que te puede dar la pauta. Y ahí podría estar el margen de error. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Sí, Bueno, ¿alguna otra duda al respecto, jóvenes? Entonces, ojo, y la otra regla que sigo insistiendo, ya parezco disco rayado, es que esta R que está aquí hay que evaluarla aquí adentro. Lo mismo acá. Cuando se tenga un modelo matemático que digan ustedes que la R es igual a un valor de K por la concentración a una potencia, a la primera potencia o a la segunda potencia, que lo pueden integrar esto, integran la R dentro, la meten la R dentro del integral y evalúan la integral. En el caso del tanque agitado, no, ahí sí pueden evaluar la R fuera del integral, digo, fuera del balance, porque es una ecuación algebraica. Y es un valor único. Acuérdense que la R en el tanque agitado es un valor único. ¿Sí? Bueno, voy a salirme, ya doy por terminado esta aclaración. Y ahora vamos a empezar con el capítulo 6. El capítulo 6 del libro, si ustedes lo leyeron, como quedó la tarea de hacerlo, tienen ustedes que ¿cómo se llama? El enfoque del problema está relacionado con lo siguiente, es decir, ustedes ya ahorita a estas alturas sabemos cómo establecer la R, sabemos cómo manejar diferentes situaciones respecto a los balances sencillos de los reactores de flujo pistón, de tanque agitado, el mismo reactor intermitente, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya lo vimos. Lo que sigue ahora es poner o analizar en general cuándo ustedes van a seleccionar un tanque agitado versus un reactor de flujo pistón. ¿Qué parámetros, qué consideraciones hay que hacer para poder hacer la evaluación? Por su forma de operar, los dos reactores son comparables, el tanque agitado y el flujo pistón, que trabajan en forma continua. No así el reactor por lotes, que como ya vimos, les he platicado yo al respecto. Este párrafo que está aquí en el sistema, que está, vamos a decir, de aquí a acá, pues, esencialmente es hacer una especie de resumen de lo que ya hemos platicado con relación al reactor intermitente, ¿no? En general, un reactor, y esto es en cualquier proceso que ustedes manejen en ingeniería química, cuando ustedes tienen, vamos a decir, cantidades relativamente pequeñas de producción,
muy frecuentemente el reactor que se maneja mucho es el reactor por lotes, operado de forma intermitente. ¿Sí? Y eso explica, por ejemplo, que en la industria farmacéutica, básicamente los reactores que tienen son reactores por lotes, que operan en forma batch, en forma intermitente. ¿Qué ventajas tiene el reactor por lotes? Pues el reactor por lotes lo que tiene es que es aquí hablan de baja instrumentación y flexibilidad en su operación. ¿Qué quiere decir esto? Bajo costo de instrumentaciones porque no necesitamos estar controlando flujos, por ejemplo. Con que tengamos un buen sistema de calentamiento o control de temperatura, casi les puedo decir que es suficiente para instrumentar el reactor. Hay un manómetro para conocer presión de operación, si es sistema gaseoso, etcétera, ¿no? Y flexibilidad de operación es que muchas veces en la industria, sobre todo en la farmacéutica, estos reactores son multipropósito, es decir, lo mismo te hacen una reacción para obtener un producto A que producto B, que producto C, que producto D. Muchas veces hay un tren de productos que se pueden establecer como prioridad, como necesidad del proceso. Y entonces este tipo de reactores, dado que son dimensiones relativamente pequeñas, etcétera, pueden tener esa flexibilidad, ¿no? Que se pueden utilizar para muchos propósitos de producción. Insisto, casi una regla de cajón es poca producción. Un reactor por lotes puede ser un reactor competitivo. O dicho de otra manera, cuando ustedes tienen necesidad de tener altas cantidades de producto, estamos hablando de toneladas o metros cúbicos, lo que sea, normalmente el reactor que se utiliza es el reactor de flujo continuo. Nomás imaginen ustedes que un reactor por lotes tuvieran ustedes que cargarlo con quién sabe qué cantidad de reactivos para obtener toneladas. Tendrían ustedes unos monstruos de reactores y eso sí, no hay manera de controlarlos. ¿Estamos? Eso es una reglita de oro esa. ¿Sí? Baja producción, un reactor por lotes. Alta producción, un reactor de flujo continuo, llámele tanque agitado, llámele flujo pistón. Ahora, por eso es, ahora, estos reactores, sobre todo en la industria farmacéutica, el producto que se tiene son de química fina, podemos llamarle así, y por lo tanto son productos muy caros. Y eso es lo que los hace que sean, vamos a decir, atractivos desde el punto de vista económico. ¿Sí? Ahora, la mano de obra, como les decía a ustedes, sí es importante, ¿verdad? Y sobre todo esto que ya hemos platicado anteriormente, ¿no? Que el tiempo para la utilización real del reactor, pues tiene que contemplar la carga, descarga y limpieza del reactor para poner, aun cuando tengan una serie de productos a tratar, a obtener, pues una vez que terminaron para obtener el producto A, pues necesitan acondicionar ese reactor para meter el siguiente producto. Pues es el mismo reactor, lo van a cargar, a lo mejor meten unos reactivos los mismos, pero a lo mejor en diferentes proporciones, etcétera, y eso generaría ciertas políticas de operación del reactor. Entonces ahí es donde aparece, se los había comentado, el famoso tiempo lote, ¿no? Que es el tiempo que toma en cuenta estos tiempos de carga, descarga y limpieza, más el tiempo que ustedes calculan con el balance, que es el tiempo de reacción. ¿Ok? Entonces, este reactor, vamos a decir que come aparte. Entonces, vamos a dejarlo ahí y vamos a concentrarnos en estos reactores de flujo continuo. Entonces, vamos a ver reacciones de primero y segundo orden. Vamos a partir de los balances correspondientes a los reactores, al tanque agitado, que es el que está aquí, y el reactor de flujo pistón, que es el que tenemos aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué ecuación de la cinética? Bueno, la expresión cinética sería esta que está aquí.
¿sí? Una cinética en la que tenemos que R es igual a la K por C a la N, donde la N puede ser orden de reacción 0, 1, 2, 3. Nos vamos a concentrar básicamente en estas dos que están aquí, la cinética de primero y segundo orden, para los análisis que vamos a estar haciendo. Y estas dos ecuaciones que son clave. Una es, independientemente de que el sistema sea volumen constante o no, si ustedes tienen duda respecto a si el volumen de la mezcla reaccionante es constante o no, pues manejen el balance, no comprometan el balance yéndose directamente a hacer el balance molar con concentraciones, ¿no? Sino que pueden hacerlo en términos de moles, que es exactamente equivalente, porque si esto, cuando el sistema es a volumen constante, pues es el mismo volumen que estaría afectando aquí, que estaría afectando acá, y eso pues prácticamente es concentración de A igual a la concentración inicial de A por 1 menos XA. Entonces, partan de esta expresión para el sistema que estamos planteando, para las moles, y lo que habíamos ya comentado también relacionado con la variación del volumen de la mezcla reaccionante gaseosa, ¿sí? Donde tenemos un cambio de molecularidad y entonces eso nos obliga a tomar en cuenta la variación del volumen con la conversión. Esto de acá es vamos a decir que es una convención. Eso está estipulado, pues, que hay una variación lineal del volumen de la mezcla reaccionante con la conversión. Pero es importante que ustedes calculen el factor de expansión. Este factor de expansión, por la fórmula que vimos, es un factor de expansión constante, es un valor constante, y que independientemente de la termodinámica, que nos dijera que la reacción va a alcanzar un equilibrio de 0.7, eso es independiente. El cálculo de epsilon es volumen cuando la conversión fuera del reactivo que estamos considerando el 100%, menos cuando no hay reacción, entre el volumen cuando no hay reacción. ¿Sí? O sea, independientemente, insisto, de la termodinámica, lo que se aconseja es calcular el factor de expansión entre el 100% y el 0%. ¿Está claro? Bien. Entonces esto ya lo traducimos. Ya hemos visto cómo definimos nuestro espacio-tiempo, que es la concentración de alimentación, volumen del reactor. Aquí sería Bm entre F0, que es el flujo molar del reactivo con el respecto al cual estamos haciendo nuestro balance. ¿Sí? Este es el balance, CA0 XA NRA. Entonces aquí sustituimos para una cinética de orden n y nos queda esta expresión que está acá. O sea, la general, pues, RA va a ser igual a K por CA0 a la N, ¿de acuerdo? Y estaría asociado con 1 menos X entre B0 por, etcétera. Cuando dividimos esto entre esto, acuérdense que este término de acá, cuando el volumen es variable, se sustituye por NA en B. Y ahí ponen ustedes NA, que es igual a esto, y B, que es igual a esto, y luego hacen ¿cómo se llama? Pues el ajuste, pues, eliminando, por ejemplo, aquí tienen CA0, aquí abajo les va a quedar la CA0 a la N, bueno, pues esto nos queda acá por CA0 a la N menos 1, y esto de acá, pues es nada más arreglar la parte que queda de la R, ¿no? O sea, XA es esta que está aquí, y esto es 1 menos XA entre 1 más epsilon A de XA, que es el volumen a la N, todo la N. Entonces ya nos queda esta es la expresión que nos quedaría general para el reactor de tanque agitado. De manera similar se plantea el balance del reactor de flujo de pistón. Todos estos balances ya los conocen ustedes. Ya los hemos estado viendo durante prácticamente lo que va del curso, estas 5 semanas. Entonces, hacen nuevamente la R, sustituyen la R en términos de NA y de B, y les va a quedar esto que está aquí. ¿Estamos? ¿Alguna duda de esto, jóvenes? No, doctor.
Sí, está doctor. claro todo. Está bien, vamos bien. Entonces, lo que hacemos es, vamos a dividir esto que está acá entre el tanque agitado y el flujo pistón. ¿Qué es lo que guardo? Lo que guardo es el espacio-tiempo, lo paso, si se fijan, me va a quedar la K. Hagan de cuenta que yo lo que hago es pasar el K, sea 0 a la n-1, lo paso multiplicando, que es lo que tengo aquí. ¿Ok? Y lo mismo pasaría con el otro balance. Ahora, la K, ahí no hay duda, a un sistema isotérmico se va. Y sea 0, alguien me diría, bueno, también se va así. Esto es una forma, vamos a llamarle un poco más general, en el sentido de que pudiera tener condiciones de alimentación al tanque agitado, al flujo pistón, con una concentración inicial diferente. Pero muchas veces, muy frecuentemente, por lo menos es de los enfoques que le vamos a dar al análisis, muy frecuentemente la concentración también la consideramos igual. Si es el caso, entonces nos quedaría tau del tanque agitado a tau del flujo pistón. ¿Sí lo ven? Esta es la otra manera de ver tau. Ya desglosamos el tau y nos queda de esta forma. Y esta queda, pues, la manera más general, pues. Ya una vez que tengan esto, ustedes ya definen la situación real del problema. No, pues mis alimentaciones molares son las mismas a los dos reactores. Bueno, esto se va. Que las concentraciones de las corrientes de alimentación son las mismas, pues se van. ¿Y qué me va a quedar? Pues me va a quedar el volumen del tanque agitado entre el volumen del flujo pistón. ¿Sí lo ven? Profe, pero ¿en qué casos vamos a hacer eso? ¿Para qué vamos? ¿Cómo? ¿En qué casos vamos a hacer eso? ¿O para Estamos qué? hablando aquí en términos generales. Los casos que se van a presentar cuando tú resuelves un problema real. ¿Sí? O sea, si lo que tú buscas, a ver, nada más déjame terminar la idea. Si lo que tú buscas es evaluar vamos a decir, acuérdense lo que les había comentado. Yo puedo decir, yo necesito alcanzar un nivel de conversión en cualquiera de los dos reactores igual, 60%. Eso va a impactar el volumen del reactor. Como si lo veo de otra manera, si yo tengo dos reactores del mismo volumen, entonces ahorita lo vamos a ver en la gráfica que sigue, el volumen del reactor de tanque agitado va a cambiar con respecto al volumen del reactor de flujo pistón. Perdón, la conversión del tanque agitado va a ser diferente que la conversión del flujo pistón. Entonces, a volumen igual, la conversión cambia. A conversión igual, el volumen cambia. Entonces, respondiendo a la pregunta que hace su compañero, ¿en qué caso lo vamos a aplicar? Bueno, cuando vayamos a ver un caso real. Un real significa, oye, tengo un tanque agitado al que le estoy haciendo esta alimentación con tales características. Un flujo pistón con tales características. Y resulta que las concentraciones son las mismas, los flujos volumétricos son los mismos, tal. Lo que no puede ser es que todo sea lo mismo, pues entonces no estamos comparando nada. Pero vamos a ver, esto es el planteamiento general. ¿Sí? Déjenlo así, por favor, para que no se metan ahí con dudas extras. Lo único que estamos haciendo es agarro estos balances, relaciono tau M, tau P aquí y encuentro la relación de los balances que están del lado derecho. Estos que están aquí. Si te fijas, esto que está aquí es lo que encuentran aquí y esto que está acá, el integral, que es la parte relacionada al flujo pistón. ¿Alguien me había hecho alguna pregunta? entonces, eso nada más lo vamos a hacer cuando queramos comparar la eficiencia de los reactores o en su caso el volumen. Así es, cuando va a haber problemas donde yo les diga, oigan, yo tengo un reactor de tanque agitado que tiene un volumen de tanto y voy a sustituirlo por un reactor de flujo pistón que tal características. La pregunta sería, ¿me va a mejorar la conversión o no va a mejorar, etcétera?
O si yo digo, bueno, quiero sustituir este reactor por este otro, pero no me importa mejorar la conversión, eso me va a generar a mí un planteamiento de que a lo mejor el volumen de los dos reactores va a cambiar. Más aún, el flujo volumétrico o el flujo molar puede cambiar también. Va a depender de las condiciones del problema. No, yo preferiría que no pensaran en eso ahorita, sino que vayan viendo la lógica de este análisis y ya cuando lleguemos a los ejemplos se van a dar cuenta de cuándo aplicar una situación o cuándo aplicar la otra. Aquí lo único que estamos haciendo es comparando los dos balances del reactor de tanque agitado con el flujo pistón que nos está quedando de esta forma. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. Ok, déjame ponerle la siguiente página, que es capítulo 6b. ¿Alguien se está rezagando en esto? Por favor, si hay algo, por favor, párenme, porque sí es importante tenerlo claro, ¿eh? Que no haya dudas al respecto. Ya, fíjense, lo que vimos al anterior era lo general, donde yo podía tener el caso en que el volumen o la densidad de la mezcla reaccionante cambiara. Ahora es que es la general. Ahora yo lo acoto, decir, no, tengo un sistema de densidad constante. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues mi expresión sería esta, siempre y cuando el orden de reacción fuera diferente de 1. ¿Sí? Y aquí se me pasó poner en 1, pero cuando ustedes ya lo aterrizan a una cinética de 1, la relación de los espacios-tiempo nos va a quedar como esta expresión, que es la expresión correspondiente a una cinética de primer orden. Esto de aquí. Relacionen, hagan esto, por favor. Pongan n igual a 1, pues va a quedar x entre 1 menos xa. Y acá les va a quedar el término, de aquí no se deduce, sino que hay que hacer la integral de dx en x y les va a quedar el logaritmo natural. Es lo que tenemos aquí. Y esta es la relación de los dos balances cuando tenemos una n igual a 1. ¿Sí? Ahora bien, siguiendo con en esta lógica que estamos analizando, tendríamos nosotros una representación gráfica de estas ecuaciones. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa es que yo voy a graficar este término que está acá, que es el que está aquí, lo voy a graficar contra 1 menos xa en una escala logarítmica, en escala log-log. En general, yo voy a tener estas curvas. ¿Sí? Noten que esta está asociada con el orden de reacción. Para n igual a 0.25, n igual a 0.5, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Luego hay una serie, aquí están medio borrosas, pero son una serie de curvas que van ahí acompañando a la principal, a la oscura, en la que cuando el factor de expansión es positivo, van a tener una familia de curvas, van a corregir esta hacia arriba, o van a corregirlo hacia la izquierda cuando el factor de expansión es negativo, hacia abajo. ¿Sí lo ven? Esa sería, digamos, la situación, y cada curva de estas va acompañada de estas familias de curvas que va a depender del factor de expansión, independientemente del orden. ¿Qué propiedades tiene esta tabla? Aquí viene lo bueno. Empezamos la parte conceptual. Vamos a suponer que las concentraciones de los dos reactores son las mismas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que el espacio-tiempo del tanque agitado entre el espacio-tiempo del flujo pistón. Primer punto. ¿Estamos? O sea, las concentraciones de los dos reactores son las mismas. Yo creo que no hay problema. O sea, 1 mol por litro que alimenta el reactor de tanque agitado, 1 mol por litro que alimenta el reactor de flujo pistón. Entonces ya esto
me queda más acotado. Esta parte desaparece, pues, porque es la misma en los dos reactores. Me queda nada más tau M entre tau P, vamos a llamarlo así. A su vez, ¿cómo queda tau? ¿Cómo está definido tau? Pues el tau está definido en términos de relacionar, a ver, aquí no, el volumen del reactor, o sea, tendríamos, a ver, déjenme irme a compartir, ¿dónde andan? El famoso, el pizarrón. Vamos a ver, ¿cómo habíamos quedado que era la tau? Pues la tau era igual al volumen del reactor entre el flujo volumétrico. Y eso a su vez sabemos que es igual a CA0 por el volumen del reactor entre FA0. Ya estoy dominando un poquito más el ratón, ¿no? Está quedando mejor. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Esto de aquí es lo que me interesa resaltar en el caso que estamos analizando. Entonces, volvamos a nuestro sistema. ¿Qué me queda aquí? Pues lo sustituyo y me va a quedar volumen del reactor. A ver, déjeme regresarme. A ver cómo me regreso. Ya lo. Acá está. Voy a relacionar el reactor de flujo mezclado entre el reactor. Chihuahua, aquí ya me traicionó. Entre el tau P. Y esto me va a quedar como, pues, Bm entre el flujo volumétrico sobre Vp entre el flujo volumétrico. Entonces, muy frecuentemente nos vamos a encontrar que yo voy a decir que el B0 y este B0 son los mismos. Es decir, no sé si ven la lógica. Si yo voy a analizar el comportamiento de un reactor versus el otro, pues yo voy a procurar que la mayor cantidad de parámetros sean los mismos en los dos reactores, de tal manera de que pueda yo dejar solo el parámetro más importante. En este caso, por ejemplo, será el volumen. Entonces, si esto es correcto, entonces, ¿cómo me va a quedar mi relación que estoy manejando? Pues me va a quedar el volumen del tanque agitado entre el volumen del flujo pistón. ¿Sí lo ven? ¿Alguien se pierde? No, doctor, sí está claro. Está claro, ¿no? Entonces, noten, aquí estamos analizando reacciones de orden mayor de 0. Pues aun cuando el punto 25, que es lo que estamos aquí analizando, si se fijan, y esto lo vemos como la relación del volumen del tanque agitado del reactor de flujo pistón, pues va a ser siempre mayor de 1. Y por lo tanto, el volumen del tanque agitado siempre va a ser mayor que el volumen del flujo pistón. Que es una medida de la ineficiencia del reactor de flujo pistón, digo, del tanque agitado versus el reactor de flujo pistón. El flujo pistón es mucho más eficiente. ¿Sí lo ven? Ahora, Sí, doctor. cuando nosotros tendemos a valores de X próximos a 0, es decir, nos vamos a ubicar en esta zona. Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué es lo que pasa? Pues todas estas líneas convergen hacia esta parte. Entonces, si se fijan, todas tienden a disminuir la relación de volúmenes. Por esa razón es que el flujo pistón, el tanque agitado, tendería al flujo pistón. Profe, Dime, creo que no estamos viendo la pantalla. ¿no están viendo la pantalla? No. A ver. ¿Ya? Listo, doctor. Perdón.
Es que ya no puedo jugar así tan directo. Entonces, me explico, cuando n es igual a mayor a 0, el volumen del reactor, del tanque agitado, hagan de cuenta que aquí tienen ustedes el volumen del flujo pistón y todo lo que está aquí arriba sí es el volumen del tanque agitado. Entonces, a valores de n mayores de 0, 0.25, etcétera, hasta 3, digo, 3 ya es bastante raro como ecuación, pero como reacción, pero en fin hay. La relación siempre va a ser que el volumen del tanque agitado va a ser mayor de Vp. Es decir, aquí es 1, ¿no? Esto es 1. Entonces siempre el tanque agitado, por más, vamos a suponer que yo anduviera por aquí, el valor va a ser de, vamos a poner 2 o 3. Entonces el tanque agitado tiene un volumen 2 veces el reactor de flujo pistón. Ahora, la propiedad es cuando nosotros andamos en esta zona, recuerden que estamos aquí relacionando 1 menos X. Es la gráfica, ¿no? Entonces aquí, cuando andamos en X que tiende a 0, pues estamos en 1 menos X, que es 1, o tiende a 1. Entonces, mientras más nos pegamos a 1, estas curvas caen y van a tender al reactor de flujo pistón. Entonces, por lo tanto, a X que tiende a 0, el reactor de tanque agitado tiende al volumen del reactor de flujo pistón. Dicho desde el punto de vista de los fenómenos de transporte, diríamos que el patrón de flujo que se establece no influye en la eficiencia del comportamiento del reactor. O sea, el tanque agitado tendería a ser tan eficiente como el reactor de flujo pistón cuando ustedes tienen conversiones muy bajas. Lo cual es lógico, ¿no? Suena lógico. No le demandan tanto al reactor. En cambio, en el otro extremo, cuando X tiende a 1, o sea, vamos a andar por acá, pues aquí tenemos una relación de Bm a Bp que aumenta. Y aumenta en forma pues, logarítmica. O sea, yo ando por aquí y si tratáramos de una reacción de primer orden, ¿qué tendríamos? Pues andaríamos por acá y andaríamos ya en 10. Y si seguimos aquí arriba a segundo orden, pues ya andaríamos en 30, ¿no? O 40 o 50 veces el volumen del tanque agitado respecto al volumen del flujo pistón. Y luego, pues, como para terminar de redondear esto, el factor de expansión pues es un efecto marginal. Sin embargo, sí afecta en el diseño del reactor cuando estamos dimensionando el mismo. ¿Duda de esto, jóvenes? Por favor, díganmelo porque es la parte, vamos a decir, básica de lo que sigue. Y sí me interesa que quede muy claro. Doctor, yo tengo duda con lo de cuando tiende a 0 y cuando tiende a 1, por favor. Ajá, dime. ¿Cuál es la duda? ¿Lo podría explicar de nuevo, por favor? Cuando tenemos X que tiende a 0, es decir, que prácticamente no hay reacción, ya sé donde le digo que ahí está la lógica, vamos a andar en esta zona. No sé si lo ves. O sea, estamos graficando 1 menos X, no estamos graficando X. ¿Ok? Entonces, el volumen, como baja esto, vamos a suponer que tú tienes una reacción de segundo orden y vas y a la conversión muy baja, quiero exagerarle y voy a plantear que andamos por aquí. ¿Cuál es la diferencia que tendríamos en los volúmenes del reactor? Pues muy pequeña. Aún siendo un poco más grande el reactor de tanque agitado que el flujo pistón, para una cinética segundo orden, con una conversión, vamos a poner del 10% o menos, pues vamos a andar ahí. La tendencia, que es lo que dicen las flechitas, es que conforme la conversión tiende a 0, conforme no tengamos reacción química, pues va a dar lo mismo tener un reactor de tanque agitado con flujo pistón, traducido al mexicano, al lenguaje mexicano. Bueno, no, porque había que usar otras palabras. Pero, perdón la broma. Lo que quiero decirles es que cuando conversión de muy pequeño, pues estamos un poco en la idea de que la reacción no es importante, no pinta, pues. Pero daría lo mismo usar un tanque agitado que un flujo pistón. Esa es la conclusión.
En el otro extremo, andamos por acá. Es cuando tiende a 1, ¿no? Claro, cuando tiende a 1, pues tiendes a 0 acá, ¿no? Sí. Y ahí el volumen, por donde le veas, si te fijas aquí, vete vertical, puedes suponer una cinética de primer orden. Bueno, ya aquí, a esta altura, que esto correspondería, por ejemplo, quizás a un 95, un 90% de conversión, por decir algo, ¿sí? Que andaríamos por acá, está el cuadrito. Esto te llevaría a que el volumen del tanque agitado es 11 veces, 12 veces o 20 veces más grande que el volumen del flujo pistón. Ok. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Esa es la parte, vamos a decir, cualitativa de esta situación y es lo que le da sentido a esta comparación que estamos haciendo de los dos balances. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, ahora, volviendo al caso de lo que analizábamos cuando vimos los balances de materia de los dos reactores. En general, aquí lo pueden ver clarito. Vamos a decir, cinéticas de orden mayor de 0. El volumen que yo calculo bajo la curva, que es el de la integral, siempre va a ser menor que el volumen que yo calcule del reactor de tanque agitado. ¿Sí? Cuando hablamos de reacciones en las que tenemos reacciones de primero y segundo orden, vamos a suponer. En el caso que analizamos de aquel problema en el que no conocemos la cinética, en que el volumen, los problemas con los que empecé la clase hoy, en los que no conocemos la expresión cinética, ahí en ese caso específico, el volumen del tanque agitado es menor que el reactor de flujo pistón. Si ustedes se fijan, el rectángulo es muchísimo menor que el área del área bajo la curva del flujo pistón o del reactor batch. Eso lo que nos está indicando es que tiene una cinética que no es del orden 1, no orden 2. Ahí puedes tener otra cinética que es la que hace que el reactor de tanque agitado sea más eficiente. Dicho de otra manera, en general, cuando la cinética es mayor de 0, 1, 2, vamos a tener nosotros que el volumen del reactor de tanque agitado siempre va a ser mayor que el volumen del reactor de flujo pistón, lo cual nos está indicando de una manera indirecta que el reactor de flujo pistón es más eficiente. Para alcanzar la misma conversión se requeriría de un volumen de reactor de flujo pistón menor que el volumen del reactor de tanque agitado. Otro tipo de cinéticas que no sean de estas características, habría que analizar. Acuérdense que también hay casos, pues lo acabamos de ver en el problema 521, donde la curva cinética no sube monotónicamente como esta, ¿no? Sino que hace ahí un zigzag ahí raro. Entonces, eso puede también dar pautas a que el comportamiento del tanque agitado pudiera ser más recomendable que el tanque flujo pistón. ¿Vamos? ¿Dudas? No, doctor, todo bien yo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Todo está bien? Sí, doctor, está claro, gracias. Sí, profe. Todo bien. Siguiente caso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es pues, analizar las propiedades de los reactores. Vamos a suponer que yo tengo N reactores de flujo pistón y los voy a conectar en serie. ¿Sí? De tal suerte que a la salida del reactor 1 voy a tener una conversión de X1, a la salida del reactor 2 voy a tener una conversión X2, a la salida del reactor N voy a tener una conversión XN. Bueno, no van a cometer la equivocación de que vayan, una vez que analicen una serie, por ejemplo, de 3 reactores,
y que cada reactor les dé conversiones en lo individual del 40%, no van a salir con que tienen una conversión total de 1.12 o de 120%, porque eso no existe. Es decir, las conversiones siempre se van a ir manejando respecto a las condiciones de entrada al primer reactor. Entonces van a aumentar proporcionalmente hasta llegar a una conversión final que obvio va a ser de menor de 1 o máximo 1. ¿Está claro? Bueno, dicho eso, vamos a ver la conversión del reactivo A a la salida del reactor del reactor I. Si hacemos un balance de materia en el reactor I, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que el volumen I entre F0, la alimentación de A, al reactor, al sistema, a la serie, va a ser de una conversión XI-1 a una conversión XI de DX en R. En el caso de los reactores, de los N reactores conectados en serie, el volumen total de la mezcla, es este que está aquí, es la sumatoria de todos los volúmenes individuales. Esta F0, noten ustedes que se mantiene constante, es la corriente de alimentación a la serie. Entonces, volumen total entre F0 es la suma de los volúmenes de los reactores individuales entre F0. ¿Te vamos? ¿No hay duda ahí? No, Entonces, noten ustedes, hagan de cuenta que tenemos estos sistemas, aquí tenemos este reactor, aquí tengo otro reactor, acá tengo otro reactor, etcétera, y estoy midiendo las conversiones a la salida. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver el lado derecho de la expresión del balance. Esta es la parte izquierda, que es la que correspondería a esto, ya tomando en cuenta los N reactores. Bueno, si yo voy de 0, de X0 a X, vamos a llamar, acá, esta es la expresión, de X igual a 0, X0 igual a 0 a XN, esto va a ser igual a la sumatoria de la integral de X subíndice 0 a X1 más X1 a X2 más, etcétera, de Xn menos 1 a Xn. De tal suerte que dx en dr correspondiente a toda esta serie se representaría por una sola ecuación, que es la que estamos representando aquí. ¿Sí está claro? Entonces, lo único que hice fue que ligo la corriente que sale del reactor, vamos a decir 1, hagan de cuenta que es este reactor que está aquí. Esta corriente con una X1, pues va a ser mi condición de alimentación al siguiente reactor. Entonces tengo una X1 y lo voy a integrar de X1 a la salida del segundo reactor de X2. Y si aquí tengo N reactores, pues va a ser lo mismo. X2 alimenta al reactor X3, entonces hay una X3, etcétera, etcétera, hasta llegar al reactor XN, donde yo la alimentación al reactor XN es XN-1, que es lo que estoy planteando aquí, a una conversión XN. Entonces, esto se va ajustando. Todas estas conversiones, de alguna manera, se están refiriendo a las condiciones de alimentación del reactor. Entonces, esto de aquí me permite tomar en cuenta todos los balances individuales de los N reactores que están conectados en serie, que a su vez los podía yo representar con esta expresión. Es decir, ¿qué implica esta expresión? Pues esta expresión implicaría que el volumen total, que sería la suma de todos los volúmenes que están aquí planteados en la serie, entre el flujo volumétrico, sería igual a la conversión de 0 a Xn. Esto me lleva a la siguiente reflexión, que está aquí escrita. N reactores de flujo pistón con un volumen total V, este que está aquí, dan, los N reactores, dan la misma conversión que un solo reactor de flujo pistón con volumen V.
Medítenlo, piénsenlo y asimílenlo. ¿Sí está claro? Entonces, alguien dirá, bueno, pues, ¿qué ganamos con tener una serie de N reactores? Si yo puedo tener un solo reactor con el volumen equivalente a los 3 reactorcitos que estoy poniendo en serie, y voy a alcanzar el mismo nivel de conversión. Total y absolutamente de acuerdo. En el sentido de la conversión tal cual, no ganamos nada. Pero no sabemos qué necesidades en el proceso tenemos. Acuérdense que aquí estamos hablando lo más general posible de toda la parte teórica. Ya después se aterrizarán a casos específicos. Puede haber necesidad, por ejemplo, de intercalar en determinados tramos de reacción, meter intercambiadores de calor. Entonces, acá, por ejemplo, tomando este ejemplo, aquí puedo meter un intercambiador de calor. Esta corriente, para mantener un nivel de temperatura constante o lo que sea, o aumentar la temperatura también puede ser, yo intercalo aquí intercambiadores de calor. Si yo tengo una reacción, por ejemplo, A que da R y R que da E, donde R es el producto de interés en una reacción consecutiva, pues a lo mejor me conviene drenar, o sea, no dejar la R continuamente en todo el sistema, porque lo que corro es el riesgo de que se vaya al otro producto que no me interesa. Entonces lo que yo puedo tener es vamos a decir, corto en tramos el reactor para que yo pueda sacar el producto de interés en los puntos intermedios del sistema. Pues eso por citar 2 ejemplos que justificarían el que yo tuviera este volumen dividido en N reactorcitos conectados en serie. Entonces les decía que va a depender de las características de operación del proceso. ¿Vamos? Entonces, noten, N reactores de flujo pistón con un volumen total V, o sea, la sumatoria de los N reactores es un volumen total V, van a dar la misma conversión que un solo reactor de flujo pistón con volumen V. ¿Sí? Es una reglita. Y eso se demuestra. Vamos a ver ejemplos de eso más adelante. ¿Comentarios, jóvenes? ¿Dudas? No, Todo bien, doctor. ¿Todo bien? Bueno, ahora, ¿qué otro criterio hay con relación a estos arreglos? Vamos a ver este ejemplo. El ejemplo que vamos a analizar es este que está aquí. Tenemos nosotros dos ramales en las que están conectados, 2 reactores están conectados en serie y tenemos otro reactor conectado en paralelo. Entonces noten aquí que yo tengo una alimentación molar total, 10 moles por hora, 10 moles por litro por minuto. Bueno, la pregunta aquí es, ¿qué fracción de esta alimentación total se va a ir por la rama D y qué fracción restante es la que se va por la rama E? Bien importante el criterio. Ustedes no pueden, o el criterio va en esta dirección, no se vale que, por ejemplo, en esta corriente, en esta ramal, tengan más eficiencia que el que tendrían en este otro ramal, puesto que de alguna manera, van a mezclar estas 2 corrientes. Entonces, lo deseable, lo aconsejable, es que la conversión que tengan ustedes a la salida de la rama D sea la misma conversión que tengan en la rama E. Ese es un criterio. Cuando ustedes tengan un arreglo flujo pistón o tanques agitados, que tengan un ramal
en el que tengan hasta intercalados tanques agitados con flujos pistón, etcétera, etcétera. Y luego en paralelo tengan otro ramal donde tengan también reactores de tanque agitado y flujo pistón, o puro reactor de tanque agitado, o puro reactor de flujo pistón. El proceso va a ir encaminado a que del ramal que están ustedes, que el primero que describí, y el segundo, los dos a la salida tengan la misma conversión. Porque entonces imaginen ustedes que tengan aquí una corriente que sale con un 90% de conversión y acá con un 60% de conversión. Pues ya de entrada, pues estoy fastidiando la eficiencia de esta corriente. Entonces, el criterio es que la conversión de salida de acá sea la misma que la conversión de salida de acá. Entonces, la pregunta es, ¿qué fracción de alimentación debe pasar por las dos ramas, ¿no? por la D y la E, evidentemente? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la rama D? En la rama D vamos a tener estos dos volúmenes, volumen B1 y volumen B2, que da 80 litros, ¿no? Que son los 50 más 30. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como condición? Que BNF del ramal D sea igual a BNF del ramal E. Piensen ustedes en los balances que estamos analizando. Entonces, si está correcta esta relación, pues de aquí ya sale directamente la relación de los flujos molares para D y para E. La relación de FD la paso multiplicando acá y la B la paso para acá, me va a quedar que FD en FE es igual a BD en B, y esto es igual al volumen total del ramal D, que es 80, entre el volumen del reactor que está paralelo, que es de 40. Eso me da, pues, 2. Entonces, la relación de flujos molares que van hacia las dos corrientes, la tendríamos nosotros que por el caso de FD debe ser igual a lo que está yendo en moles para FE. Nada más que si lo referimos al flujo molar total, pues hacemos un balance simple donde el flujo molar total es igual a FD más FE, y esto es igual a 2 veces FE más FE, que es igual a 3 FE. Y por lo tanto, FE es 1/3 de F y FD es 2/3. Dicho de otra manera, esta F yo la voy a dividir. 2/3 se van hacia el ramal D y 1/3 se va hacia el ramal F. De tal suerte que los espacios-tiempo en las dos corrientes sean los mismos para que yo pueda tener la misma conversión. Piénsenlo, jóvenes, por favor, medítenlo mucho porque esto es bien importante, ¿eh? Es bien importante. Porque son criterios con los que ustedes van a tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estoy diciendo es que para que yo garantice la conversión a la salida de este ramal, el espacio-tiempo de todas las moles que están pasando por aquí debe ser la misma para que la conversión de esto también sea igual. Ahora es evidente que los volúmenes son diferentes. Aquí tengo 80 y aquí tengo 40. Entonces, eso significa que para que yo compense esta diferencia de volúmenes, necesito compensar el flujo molar. Entonces, por esa razón, al ramal E, yo le mando 1/3 de las moles totales y al ramal D le mando 2/3. Independientemente de que mi relación de flujos molares individuales en los dos ramales sea de 2. Profe, Porque si se fijan, los volúmenes, la diferencia de volúmenes es también de 2. Desde ahí sale pues esa relación. Dime. ¿nos puede dar un ejemplo en la vida real de esto? Porque yo no le encuentro sentido a dividirlo en dos corrientes.
Entonces, a lo mejor si nos pone un ejemplo de cómo funciona en la industria o en algún experimento o algo así. Lo que estamos aquí haciendo, a ver, lo que estamos haciendo aquí es simplemente establecer las bases de lo que viene, pues, cuando vayamos ya a analizar el comportamiento de un reactor versus el otro. ¿Sí? Entonces, en este caso, tiene sentido, como les comentaba, que yo no sé qué necesidades en el proceso me darían a mí para que yo tenga esto. A lo mejor resulta que en un origen yo tengo esta alimentación directamente a los dos reactores que están aquí arriba, que están en serie, los dos, uno de 50 y otro de 30 litros, y estoy mandando el equivalente en el ramal D, estoy mandando el equivalente a 2/3 de F. Haz de cuenta que no existe 40. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a pensar que nada más tienes esto. Y que tu F es la que sea, pero ya en el contexto de lo que estamos viendo, esta F va a corresponder a 2/3 de F. No sé si lo ves. Sí, sí. Entonces, ahora, ¿por qué? A ver, otro criterio que se relaciona con estos arreglos es que muchas veces lo que nosotros buscamos es no mejorar la conversión, no tener mayor nivel de conversión, sino aumentar la capacidad de tratamiento. Entonces, imagínate, abstráiganse y piensen ustedes que sin la existencia de este ramal, del ramal E, yo estoy mandando ahí una alimentación molar a esta corriente que está aquí, a la rama D, en la que estoy mandando, pues no sé por decir, 100 moles por hora de una mezcla. ¿Ok? Y eso me está dando una conversión del 80%. Bueno, yo necesito aumentar mi capacidad de tratamiento. ¿Qué es lo que hago? Yo no puedo agregar otro reactor acá porque lo que voy a hacer es aumentar la conversión de 80 a 90. Ahorita no me interesa aumentarla de 80 a 90 o de 80 a 85. Lo que me interesa es, en lugar de tratar 100 moles por hora, lo que yo quiero es aumentar, y esto va a ser que quiero subir a 150 moles por hora. ¿Qué es lo que hago? Pues pongo otro reactor, pero lo pongo en paralelo, a condición de que a la salida de este reactor tenga la misma conversión de 80% en los dos ramales. Y eso se va a traducir en que si esto de acá me correspondía ya viéndolo en conjunto, a los 2/3 de F, significa que yo le aumenté la capacidad de tratamiento a este sistema en 1/3. No sé si lo ves. Entonces, sí cobra sentido en el sentido, valga la redundancia, de que lo que tú estás buscando aquí es aumentar tu capacidad de producción. Entonces, en lugar de tratar 100 moles, pues vas a tener capacidad de aumentar a 150. Ok, gracias. ¿Sí, de acuerdo? Sí. Entonces, vuelvo a repetir, no buscamos mejorar la conversión. Ese es otro enfoque. Sí, ese es otro enfoque. Aquí lo único que estamos viendo es, en general, cuando yo pongo reactores en paralelo, sean tanques agitados o flujos pistón, normalmente, y eso lo vamos a ver más adelante con ejemplos, normalmente lo que buscamos es aumentar la capacidad de tratamiento o de producción de lo que estemos manejando. ¿Ok? Entonces nada más vean eso. Vean las propiedades como las estamos planteando desde acá, tomando en cuenta las propiedades del tanque, del flujo de pistón, donde aquí lo dice en el texto abajo. En el texto del problema nos están diciendo que, pues en el texto digamos, del término que estamos manejando, nos están diciendo que en un reactor de flujo pistón, la concentración de los reactivos disminuye progresivamente al fluir
el fluido a través del sistema. ¿Sí? Va a ir disminuyendo. En un reactor de tanque agitado, la concentración desciende inmediatamente a un valor bajo. Entonces, para cinéticas de orden mayor de 0, el reactor de flujo pistón es más eficiente. O, si lo quieren ver desde el punto de vista volumen, el volumen del tanque agitado va a ser mayor que el reactor, que el volumen del flujo pistón. ¿Sí está claro? Es bien importante, esta hojita es una, ahí está en el capítulo 6 del libro, ¿eh? Es que se les voy a mandar esto para que lo tengan ahí, pero esta es la Biblia, está aquí muchos de los criterios con los que vamos a estar trabajando esta parte del curso. Entonces, sí me interesa que quede claro y que no tengan duda de cómo van a manejar la información al respecto. ¿Sí? Ahora, ejemplos, vamos a ver hasta que nos cansemos, así que no se preocupen. Vamos a ver la siguiente página. En la siguiente página, ¿sí la ven? Sí, doctor. Bueno, aquí tenemos ahora los reactores de tanque agitado en serie, conectados en serie. ¿Se acuerdan lo que comentábamos del flujo pistón? Que finalmente el tamaño del reactor, que sean reactorcitos del mismo tamaño o que no sean del mismo tamaño, eso es una historia ahí, vamos a decir, me atrevería a decir irrelevante. En cambio, cuando hablamos de los reactores de flujo mezclado, híjole, se me quedó aquí afuera esto. Bueno, aquí es C0, aquí es X0 igual a 0, y acá tenemos F0 y B0, B chica 0. ¿Sí? No me fijé en esto. Entonces, en el caso de los reactores de tanque agitado, sí hay que distinguir por las propiedades que vamos a ver ahorita adelante, el que tengamos series de reactores de igual tamaño o de tamaño diferente. Y es lo que les comentaba en algún momento en los comentarios que he hecho a lo largo del curso, de que una de las, ¿cómo se llama? De los criterios o de la información que se va a manejar al respecto es cuando tenemos dos reactores de tanque agitado de diferente tamaño. La pregunta inmediata es, imaginen ustedes que como ingenieros ya diseñaron que van a tener un reactor, por decir algo, de 10 litros y otro reactor de 50 litros. Creo que la pregunta obligada es, oye, ¿cuál pongo primero? La descarga del reactivo original va directamente al de 50 litros y luego lo paso al de 10 litros o al revés. ¿Sí me explico? Es parte de las preguntas que hay que hacerse al respecto. ¿Ok? Bueno, eso lo dejo ahí como comentario. Entonces vamos a ver el análisis de la serie de reactores de igual tamaño y luego ya veremos más adelante la serie de reactores de diferente tamaño. ¿Sí? Entonces, en el caso específico que nos ocupa ahorita de reactores de igual tamaño, pues el análisis es el que sigue. Tenemos esta serie de reactores que están aquí. Todos tienen el igual tamaño y acá estamos mandando un flujo volumétrico o un flujo molar constante, ¿no? O sea, no le agregamos acá en el intermedio nada. Simplemente es el flujo que estamos mandando al sistema. Bueno, ¿qué va a pasar? Si los volúmenes son iguales, ¿qué significa? Pues que tau 1 es igual a tau 2, y es igual a tau i, y es igual a tau n. ¿Vamos? Esa es la primera consecuencia de lo que estamos analizando. O sea, un sistema en el que el tamaño del reactor y el tamaño de los 100 reactorcitos son iguales. Entonces, noten ustedes la nomenclatura. Aquí pido una disculpa, pues aquí este es C0
esto es X0 igual a 0, aquí es F0 y esto es B0. O B. A la salida del primer reactor yo tengo una concentración 1 o una conversión X1. A la salida del segundo reactor tengo C2X2. Al reactor I yo voy a entrar con una concentración I-1, XI-1, CI, XI a la salida del reactor I, así hasta la N, donde tengo CN-1, XN-1, y esto sale hasta tener una concentración a la salida de los N reactores. ¿Qué va a pasar? Ok, como les decía, y lo que comentábamos en el párrafo anterior, la concentración en el reactor de tanque agitado disminuye inmediatamente a un valor constante. O sea, no va a evolucionar como sucede a lo largo del reactor de flujo pistón. Entonces ustedes van a tener aquí una concentración a la salida constante. ¿Qué va a pasar? Cuando entra al siguiente reactor, esta alimentación se vuelve a mezclar. Entonces va a haber otra caída en la concentración hasta alcanzar C2, o sea, C2 es menor de C1. Y así sucesivamente hasta que sale el reactor CN. Entonces, si yo tengo aquí una serie de N reactores de tanque agitado en serie, yo voy a tender en un modelo matemático a el volumen, al balance del reactor de flujo pistón. ¿Sí? Yo puedo modelar un sistema reaccionante, un reactor de flujo pistón, lo puedo modelar como N reactores de tanque agitado de igual tamaño. Esa es la situación. ¿Sí? Ya lo veremos, ya lo irán asimilando conforme vayamos avanzando en el curso. Por lo pronto, vean ustedes que estas concentraciones van disminuyendo conforme pasan de los reactores hasta que salen de los N reactores. Bueno, haciendo un símil con lo que comentábamos anteriormente, ahora vamos a considerar que tenemos N reactores de tanque agitado conectados en serie. ¿Sí? Al pasar el fluido de un reactor al otro, existe una variación en la concentración, lo que les acabo de decir. Caso específico de una cinética de primer orden, suponiendo que el factor de expansión es igual a 0. Si es el caso, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? El balance en el reactor I, que está aquí, me dice que C0 por BI entre F0 va a ser igual a BI entre B, ¿sí? Volumen del tanque I entre el flujo volumétrico que viene desde acá, que se mantiene constante a lo largo del reactor, porque el factor de expansión es 0. Entonces, ese balance me va a quedar de esta forma. Perdón. Tau I es igual a C0 por XI menos XI menos 1 entre RI. Esta RI está evaluada a las condiciones del reactor I. O sea, no vayan a ustedes a cometer el error de decir que RI es igual a K por la concentración inicial por X1, perdón, XI menos 1 menos X menos XI. O sea, aquí esta RI es igual a K por la concentración inicial por 1 menos XI. Independientemente de que aquí tienen el XI menos 1. O sea, aquí lo que hemos estado viendo de los balances de un solo reactor de tanque agitado, si ustedes recuerdan, el balance nos decía que tau era igual a C0 por X entre la R. Bueno, porque la X, vamos a decir 0, la consideramos igual a 0. Pero en este caso específico, en nuestro balance nos queda que C0 va a tomar en cuenta XI menos 1. Por eso les decía que la conversión va a ir aumentando proporcionalmente respecto a la condición de entrada. Ahora, si yo pusiera aquí
la concentración de entrada al reactor I, CI-1, y lo asociara con esta relación de XI, con XI menos XI-1, entonces yo calcularía, vamos a decir, la conversión fraccional o parcial de este reactor. Por eso les comentaba, si este reactor solito me da un 20% de conversión, este de acá, puesto que tiene el mismo flujo y el mismo volumen, me va a dar, él individualmente me va a dar un 20%. Pero a la salida no voy a tener un 40%, es decir, no voy a decir que yo tengo una conversión de 20 más 20, o de 0.2 a 0.2. No, aquí va a haber una proporcionalidad de X2, a lo mejor es de 35, de 36, porque lo estoy refiriendo a la entrada. Y así me voy hasta que yo salgo del reactor. Entonces, de esta manera, pues obviamente no voy a tener yo una conversión mayor del 100%. No sé si lo vean. ¿Sí? Comenten, díganme. Sí, doctor, está claro. Está claro. O sea, Sí, doctor. entonces el espacio I en el reactor I, pues considera esto. Y aquí estamos considerando, esto es lo que está saliendo del reactor I, pero esto de acá trae la historia de los I reactores previos. Ahora, la R, sí hay que evaluarla las condiciones de aquí, del reactor. Es bien importante aclarar eso. Profe, Dime. entonces las RI por cada reactor va a ir cambiando. Claro, claro que sí. La R del reactor 1 va a ser igual a KCA0 por 1 menos X1. Del 2 es K por C0 por 1 menos X2 y así sucesivamente. Pero en el numerador vas a tener, en el primer caso X1, pensando en que la X0 sea igual a 0, pero en el segundo reactor vas a tener X2 menos X1. En el tercer reactor vas a tener X3 menos X2, etcétera, etcétera. Entonces, en el reactor 3, por ejemplo, tu R va a ser igual a K sea 0 por 1 menos X3. No va a quedar ahí como X3 menos X1. Digo, menos X2. Sería la conversión a la salida de ese reactor, ¿no? Y te va a dar la conversión a la salida del reactor 3, y al 4, 5, lo que sea. Gracias. Ahora, si yo sustituyo las definiciones de las X por las concentraciones, voy a encontrarme este término, que tau I, la ecuación equivalente en términos de concentraciones, será igual a esto. Y es lo mismo. Si ustedes recuerdan, vean el balance del reactor de tanque agitado que veíamos solito, y ahí sí poníamos C0 menos C entre K por C. Vean el balance correspondiente al tanque agitado cuando vimos las ecuaciones correspondientes. Bueno, si estamos hablando del reactor I, pues ya la concentración que consideraríamos de entrada al reactor I, pues es la concentración I-1 menos la concentración CI, que es la que sale, entre la R evaluada para CI. Esta ecuación de aquí es equivalente, estas dos son equivalentes, una en términos de conversiones y la otra en términos de las concentraciones, como se demuestra aquí. Bueno, esto me permite hacer lo siguiente. Pues esto de acá. Que la concentración I menos 1 entre la concentración I, pues va a ser igual a 1 más K por tau I. A ver, dedúzcanlo rápido. Esta sale de esta relación que está aquí. Pasen casi a la izquierda y luego van a encontrar esto. ¿Ya lo hicieron? Pasen KCI multiplicando T y luego dividan por CI. Y les debe quedar esto.
Sí, profe. Sí, de eso, Sí, profe. Prof. Sí da eso, prof. Vale, pues. Entonces, ya tomando en cuenta esta como base, vamos a extenderlo a la serie. ¿Qué vamos a tener ahora? Bueno, pues lo que voy a hacer es una cadenita. Esto es el equivalente de lo que veíamos en la clase, en la página pasada, cuando relacionábamos las integrales de 0 a x1 y luego la que sigue de x1 a x2, así hasta llegar a xn-1 a xn. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es ir sustituyendo las concentraciones intermedias, de tal suerte que yo llegue a C0 a Cn. ¿Y qué es lo que voy a acumular? Pues lo que voy a acumular son múltiplos de este. Porque la tau i, como el volumen es constante, es igual en todos los n reactores que están conectados en serie y el flujo volumétrico es constante, entonces yo voy a tener que C0 menos C1 va a ser igual a 1 más K por tau 1. Cuando sustituyo el C1 y pongo C2, voy a llegar a C0 a C2 por 1 más K tau 1 que multiplica a 1 más K tau 2 y así sucesivamente hasta llegar a 1 más K tau n veces, que es lo que estoy representando aquí abajo. C0 a Cn es igual a esto. Pero esto es válido porque el volumen del reactor, de los reactores, de los N reactores, es la misma. No sé si lo vean. Y no sé si están viendo para dónde vamos. Esto significa que si se trata de una serie de N reactores de igual tamaño, con un sistema de densidad constante, y yo quiero un nivel de conversión de un 90%, conociendo el espacio-tiempo y la cinética, yo puedo calcular directamente la N. Y entonces yo puedo decir que hago un cálculo rápido y digo que para una conversión de un 90% y cuento con un espacio-tiempo de tanto y la cinética de tanto, puedo calcular de esta fórmula, puedo calcular el número de tanques agitados que requiero. ¿Sí lo ven? Y aquí está más explícito en el sentido de que tau n, el tau n significa que el espacio-tiempo de toda la serie de los n reactores es igual a n veces el espacio-tiempo del reactor I. Que es básicamente lo que estamos haciendo es multiplicar el volumen del reactor I por n veces. Y bueno, eso se traduce en esta expresión que está acá. Ya el espacio-tiempo es esto. Entonces yo puedo, conociendo el número de, aquí es el otro planteamiento, conociendo el número de tanques, conociendo las concentraciones, puedo yo calcular el espacio-tiempo correspondiente. Y haciendo un desarrollo en serie de Taylor, cuando el límite de n tiende a 0, pues lo que les comentaba, el espacio-tiempo de los n reactores del tanque agitado tiende al espacio-tiempo del reactor de flujo pistón, que será igual a 1 en K por el logaritmo natural de C0 en C. ¿Sí? Bien importante que quede claro todo esto, ¿eh? Todo esto que está aquí representado es bien importante. Pero vean la ventaja, pues, de tener un sistema en el que tenemos reactores de igual tamaño conectados en serie. Este término de acá, si yo tuviera 1 más K por tau 1 por 1 más K por tau 2 entonces aquí si no fueran los taus fueran iguales, pues no podía tener la misma base. De tal suerte que esto pues, me genera el número de tanques o el número de veces que multipliqué el 1 más K por tau.
tendría que tener ahí un operador de múltiplos, que ya es otra historia. No, para terminar, entonces, aquí como comenta, ¿no? Con estas ecuaciones es posible comparar el funcionamiento de los n reactores de tanque agitado en serie con el reactor de flujo pistón o con un solo reactor de tanque agitado, que son los problemas que vamos a estar analizando desde la clase que entra. ¿Ok? Segundo, para una cinética de segundo orden, todavía tiene una solución analítica, pero ya se hace un poco más compleja y está representándonos la concentración a la salida del reactor, de la serie de reactores N. Esta es la ecuación que aparece. Entonces eso se deduce haciendo el mismo análisis parecido y despejando la CN de C1, C2, C3 y van acumulando. Ahora son las raíces cuadradas. Es la ecuación cuadrática, pues. Entonces, esto es así, esta es la ecuación como tal, y ahí la dejamos. Más demostrativo. Pero este este desde el punto de vista es más ilustrativo con relación al reactor para una cinética de primer orden. Ahora, ojo, esto es exclusivo de cinética de primer orden y de una serie de volúmenes, de una serie de reactores de volumen igual. Exclusivo, ojo. Esto nada más se aplica para estas condiciones de cinética de primer orden y reactores en serie con volumen igual entre ellos. Bien. El siguiente comentario con relación a esto, para ya no cansarlos, rápidamente les voy a poner a reserva de que mañana empecemos con esto. Aquí tenemos otros procedimientos que nos van a permitir hacer cálculos, vamos a decir, relativamente rápido con relación a esta comparación de los reactores. Estas gráficas son muy parecidas a la primera que vimos, donde tenemos curvas. Ahora no es orden de reacción, sino son número de reactores de tanque agitado de igual tamaño conectados en serie. Y vamos desde n igual a 1 hasta n infinito. Es decir, aquí tengo el reactor de flujo pistón y acá tengo un solo tanque agitado y aquí las curvas intermedias son las para n2, 3, 4, 5, lo que sea. Cinética de primer orden, cinética de segundo orden y el comentario es el mismo. Entonces, no lo voy a adelantar, aquí le dejo la clase, pero vamos a empezar con esto en la clase que entra y vamos a empezar a ver algunos ejemplos de aplicación de todo esto que vimos. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas, comentarios? Es tema nuevo, el que estamos analizando, está muy relacionado con todo lo que hemos visto, ¿verdad? Y esto nos permite ir avanzando. Dime. Sí. No, le decía que no hay dudas, profe. Sí, no hay dudas. Ninguna, doctor. ¿Está claro? Bueno. Entonces ahora, para que vayan preparando digamos, la chamba del fin de semana para que se diviertan. Apunten por ahí problemas del capítulo 6, 6.3, 6.4, 6.8. Vayan viéndolos, vayan meditando sobre ellos. Y si tenemos tiempo mañana, hacemos algún adelanto de la solución de estos problemas. Pero sí me interesa que no se me distraigan de aquí a mañana y que asimilen bien todo esto que acabamos de analizar. Vuelvan al capítulo 6, vuelvan a leerlo. No sé si lo hicieron una primera lectura entre el martes y hoy. Y ahora con estas explicaciones espero que les queden más claros algunas dudas
¿verdad? Porque, insisto, esta es la esencia. Creo que ya llegamos a la parte, vamos a decir, ya más interesante de lo que es la ingeniería de reactores. Esto es ingeniería de reactores químicos. El siguiente paso va a ser que ya introduzcamos los efectos térmicos. Sí, por lo pronto no nos distraemos ahorita con eso, pero para allá vamos. No se preocupen, vamos a llegar. Bueno, jóvenes, por mí, yo ahí la dejaría para que luego dicen que les estamos cargando mucho la mano. Pues yo creo que no, pero en fin. Ustedes díganme. No, doctor, todo bien. Cambiamos la política del curso, tienen alguna otra manera como quisieran que les diera el curso, algún otro profesor modelo que había que seguir, no sé. MB para todos, profe. Sí, va claro. Sí, va todo bien, doctor. Gracias. En principio yo creo que el material es un material, ¿cómo les diré yo? No me lo estoy inventando. Además, insisto, en cualquier libro de ingeniería de reactores lo van a encontrar con mayor o menor énfasis en ciertos aspectos. Y bueno, y mi papel es tratar de hacer más evidente los comentarios o criterios relacionados con los mismos, ¿no? Lo importante es que se entienda y que se vea la importancia del análisis del comportamiento de estos reactores. Como lo vuelvo a repetir, parte de todo lo que hemos estado viendo en la clase de hoy es una clase bien importante porque está atascada de conceptos, ¿sí? Ya la pudieron corroborar ustedes. Ahora, lo que yo les enfatizo, antes de ver estos problemas que les acabo de dictar, lo que enfatizo es esto. Lean nuevamente lo que está ahí del capítulo 6 y compárenlo con lo que les estoy planteando. Ahorita les voy a mandar estas hojas para, bueno, mañana, ya para que ya tengan todo el sistema, todo lo que es el capítulo 6. Para que la semana que entra le vamos a dedicar a hacer ejemplos. Y si eventualmente terminamos ya con lo que serían los ejemplos, independientemente de lo que sigue, vamos a empezar a analizar los casos no isotérmicos, toda la parte relacionada con los comportamientos de los reactores y el material que tendríamos nosotros como referencia para el segundo parcial incluiría lo que estamos viendo ahora, lo que vamos a ver hoy y mañana. Entonces, lo que sería para fines prácticos son balances de materia para un solo reactor de flujo continuo y de N reactores de flujo continuo en paralelo, en serie, y obviamente pues el reactor por lotes que, como les decía, come aparte, ¿no? ¿Sí estamos? Sí, doctor. Bueno, entonces les mando al rato la invitación para la siguiente clase. Sí, doctor. Y nos vemos aquí el viernes. Mañana. Sí, y para que se pongan a temblar, ya estamos terminamos la quinta semana, ¿eh? Sí, doctor. Ya brincamos en la mitad del trimestre. Sí, claro. Que ya pongan